Claro, Bueno, no, a eso me refiero. No, sí, a mí yo no... Sale el Alfonsín después del Pacto de Olivos, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Ahí se mandó una flor de macana Alfonsín. Pero bueno, el primer Alfonsín, además, un tipo decente, un tipo que no robó, que robaban los otros, ¿no? Pero... tema ese también. Sí. Pero volvamos un poquito a este tema del autoritarismo, que vos, de cierta manera, justificás. No justifico, sí, pero estoy dando un hecho, ¿no? Que para realmente implementar ciertas medidas, como el IAPI, que era profundamente antipático para los sectores agrarios, que en ese momento no tenían el poder que tienen ahora, por ejemplo. Pero efectivamente Perón ahí aplica un autoritarismo. De todos modos, yo creo que el autoritarismo de Perón habría que evaluar, y yo creo que lo hago, hasta qué punto era necesario. A veces creo que era medio excesivo, pero también era excesiva la oposición que tenía. Esto siempre va y viene, Era, ¿no? era todo excesivo. Era ¿no es mucho cierto? odio, porque vos Sí. fijate que se muere Evita y pintan viva el cáncer. Sí, es brutal. Es brutal. Entonces, bueno, el otro tampoco se iba con chiquitas. Ahora, si hablamos de este odio, pero, vos marcás... ojo, Perón no tiene muertos, ¿eh? Tiene un Mario Bravo que lo tratan mal y al doctor Ingalinela que lo mata la policía de Rosario. Sí. Después no tiene muertos. Bueno. Eso es muy decisivo. Sí. Mirándolo sobre todo, claro. a raíz de todo lo que pasó después. Vos, de este odio, el odio antiperonista concretamente, vos decís que marca absolutamente desde el 55 hasta el 73 y todo lo que sucede en el medio vos lo relacionás con este hecho. Sí. Inclusive el derrocamiento de Frondizi, el de Ilia, les das a todos una mirada desde el peronismo que me llamó la atención. En el caso de Frondizi, cuando da elecciones en la provincia de Buenos Aires, gana Framini, y vos decís que eso determina, es la gota de ahí se va Frondizi. Y Pero lo no de es Ilia, que siempre se habló del tema de los medicamentos, vos decís que no, y es porque quería terminar con la proscripción del peronismo. Claro, Aramburu después, vamos por partes. Eso habla bien de Ilia en sí, eso. Sí, vos hablas bien de Ilia, no tanto de Frondizi, pero hablas bien de Ilia. Pero todo el tiempo estás marcando, o sea, el hecho que condicionaba toda la política argentina... Y era la proscripción del peronismo. Era la proscripción. Y es evidente. ¿Por qué proscribieron durante 18 años al peronismo? Esa fue la ceguera del gorilismo extremo de los militares y de la oligarquía argentina, que odió tanto al peronismo que lo engrandeció. Digamos, lo que engrandece a Perón es la proscripción, la prohibición. Ahí se crea una figura mítica, ¿no? Y la cosa esa de que va a volver en un avión negro para redimir el país. Y todo eso se debe a la ceguera tremenda de los sectores gorilas. Todavía, mirá, cuando Lanús se decide dar elecciones, todavía Toranzo Montero grita, esta es una traición al espíritu del 16 de septiembre. Y está en 1972 el tipo. Claro, estaban un poco piantados, porque desde el 55 hasta el 73 José, yo muchas veces pienso, digo, me acuerdo de Ilia, ¿no? Y digo, que se le decía toda esta campaña tremenda, la tortuga, que era lento, pues en definitiva lo que se le criticaba era que era lento. Era lento. Ahora, no, se le criticó, ¿sabés qué? Que era democrático y que al ser democrático iba a abrir las puertas al peronismo. Eso, porque Ilia no, para ser bien democrático, él no debió aceptar subir con la proscripción del peronismo. Yo siempre imagino un Ilia que los militares le dicen, bueno, ahora usted sube, damos elecciones y usted nos pone la cara democrática. Era realmente democrático. Y hay que verlo también en el contexto y en la época. Pero si era realmente democrático, él debió haber dicho, yo no les pongo la cara democrática a ustedes, si ustedes no autorizan también que el peronismo se presente. Y porque sabían que ganaba el peronismo. Eso claro, eso es lo que pasa. Bueno, porque no lo consideraban democrático. Entonces, y ellos eran democráticos prohibiendo al peronismo. Hay una contradicción. Claro. Pero esa furia que se arma con Ilia, vos decís que el tema era el miedo a que volviera Perón. Porque vos recordás hasta la revista Primera Plana, todo lo que pasó en ese momento. Todos los intelectuales. Vos relacionás todo con un gorilismo exacerbado, vamos a decir así. Bueno, pero evidente, porque la revista Primera Plana, donde estaban todos los intelectuales, toda la gente iluminada de la época, también está con el golpe. Pero el golpe de Onganía es un golpe preventivo,
porque está lo de los medicamentos, ¿de acuerdo? Pero no era, formaba parte, pero lo importante es que ellos ven que Ilia es efectivamente un tipo democrático y que va a conducir las cosas hacia una integración del peronismo. A mí se me complica pensar todo esto si pienso también, Onganía era un militar nacionalista, no era un militar liberal, o sea, no eran un bloque los militares, ¿no es cierto? Ni sus ideas económicas, ni sus ideas de país, entonces ahí ya... No, pero ahí pero no hay contradicción. Pues es que están todos unidos en el antiperonismo. antiperonismo. Y están todos en el antiperonismo, sí. ¿Y por qué no? Pero decime por qué no. Si es así. La cosa era... No, pregunto, trato de... Porque realmente la cosa era que tenían mucho miedo de un regreso de Perón y de una pueblada que trastocara el sistema. A eso le tenían mucho miedo. Tenían mucho miedo de un regreso del peronismo al poder y de digamos, de un regreso de un peronismo que empezara a hacer políticas sociales de nuevo. Porque en realidad no podemos decir que estaban preocupados por el regreso del autoritarismo peronista, porque ellos eran tremendamente autoritaristas. Más que Onganía. ¿Y qué te parece? La represión del Cordobazo, eran todos autoritaristas. Que no lo dejen asumir a Framini es una atrocidad. Vos sabés que hoy hay pibes que vos hablás y les contás eso y se ríen. No lo pueden creer. No lo pueden creer. Claro. Tal cual. Lucas Lanuse. Bueno, ahí podemos ver que algo avanzamos. Sí, algo avanzamos. No lo pueden creer. Afortunadamente. Lucas Lanuse, que es un muy buen tipo y que realmente está escribiendo algunos libros interesantes, no lo puede creer. ¿Cómo? Dice, ganó las elecciones, fue a asumir. Y no asume. Sí, y lo reventaron a patadas, encima lo sacaron a patadas. Y el tipo había ganado. Y por eso Frondizi cae por eso. Porque le había dado un lugar al peronismo. Es decir, la cosa es, los militares decían, mire, le decían al civil, usted va a subir. Le decían a Frondizi. Bueno, Frondizi arregló con Perón, etcétera, etcétera, porque los militares querían a Balbín. Pero bueno, Frondizi, por eso se le dice Maquiavelo, ¿viste? Arregla con Perón, entonces los peronistas votan... Todo ese pacto con Frigerio y John William Cook, acá está todo contado muy detalladamente. Entonces sube Frondizi. Bueno, a los militares no les gusta, pero dice, bueno, guarda, portarse bien, pero viene el Che Guevara. ¿Qué está haciendo usted? ¿Cómo nos trae el Che Guevara? Dicen los militares. Entonces, Frondizi da elecciones. Entonces lo echan, muy bien. Ponen a Guido, personaje oscuro y triste si hay en la historia argentina. Y ahí viene la cosa de Ilia. A Ilia, evidentemente, ellos negocian con Ilia y le dicen, nosotros necesitamos una cara democrática, un aspecto democrático para el país. Era real, era real. Era real que necesitaba una cara. No, y que Ilia era una persona democrática. Más allá del tema de la proscripción, pero en todo lo demás, la verdad que... Yo te digo, hubiera preferido que de tan democrático que era, no aceptara. Pero bueno. No, y marcás otro hecho, que es cuando Perón intenta volver y lo paran en Río de Janeiro, ¿no? En Brasil. En el Galeão, y mandan el avión de nuevo. Claro, Zavala Ortiz. Es más, ahí haces un poco de ciencia ficción, de política. ¿Qué hubiera pasado si Perón volvía en ese momento? Que es una pregunta muy interesante. Vaya a saber lo que hubiera pasado. Yo pienso que se habrían salvado muchas cosas en el país. El avión negro, ese es el avión negro. Entre otras, el surgimiento de la guerrilla. No hubiera surgido la guerrilla. Que empieza en la época de Ilia, recordemos. Claro, entonces hay una vuelta de Perón, pero estos militares tan gorilas, no podían concebir un regreso de Perón. Entonces Zavala Ortiz es el que, se encarga de frustrar ese regreso de Perón. Si tocamos el tema Aramburu, que aparentemente también estaba tratando de buscar una salida, ¿no es cierto? Aramburu, a quien yo trato compasivamente, bien lo trato. Y también en Timote. En Timote lo trato bien. Sí. Y Aramburu sí estaba gestionando, se había reunido con Perón en París, algo que se sabe muy poco, y estaba gestionando una inclusión del peronismo en la vida política democrática.